Y vi cuando el Cordero había abierto uno de los sellos, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, salió otro caballo que era rojo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, para matarse unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Cuando abrió el cuarto sello, he aquí un caballo pálido, y el nombre del que lo montaba era Muerte, y el sepulcro lo seguía. Ahora bien, estos cuatro jinetes pronostican un acontecimiento tremendo y asombroso. Un acontecimiento mundial que pronto explotará y sacudirá este mundo como nunca lo ha sido desde que los seres humanos vivieron en esta tierra. El mundo de mañana, la Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. ¿Qué tan cerca estamos ahora del Armagedón? Ese no es solo un término religioso. Armagedón lo escuchan en los noticieros, los reporteros hablan de eso al informar sobre los eventos mundiales y las cosas que están sucediendo, porque ven que estamos cerca del fin de las cosas en este mundo. ¿Qué es exactamente el Armagedón? Bueno, Armagedón es un término bíblico y no habla de una guerra mundial final. Se trata de la batalla final de la próxima Tercera Guerra Mundial nuclear. Pero, ¿qué tan cerca estamos de lograrlo en este momento mientras las guerras se intensifican? Y aunque los acontecimientos en otras partes del mundo, en Polonia, en Argentina y los problemas entre ellos y Gran Bretaña están ocupando mucha atención últimamente, hay un polvorín en Medio Oriente. No tengo tiempo para entrar en eso ahora, pero la situación entre las naciones árabes e Israel realmente está preparada para algo muy, muy grande. Muchas más naciones se están uniendo al club nuclear. Al menos una docena tienen ahora armas nucleares y la mayoría de ellas tiene la bomba de hidrógeno. Y otros 35 están en camino y tendrán armas nucleares dentro de 2 a 4 años. ¿Y luego qué? ¿Qué sigue? Solo la profecía bíblica puede decirte lo que va a pasar y hacia dónde vamos a partir de ahora. El único libro de profecía de la Biblia, el libro principal de profecía, quizás por encima de todos los demás, es el libro del Apocalipsis. A menudo se le llama el Apocalipsis, especialmente en la Biblia católica romana. Se llama Apocalipsis y significa una revelación. La revelación, y es la revelación de Jesucristo. Ahora no se ha entendido. El libro de Apocalipsis está escrito en gran medida en lenguaje simbólico. Usan símbolos para no representar de lo que realmente está hablando. Y eso no lo puedes interpretar y solo Jesucristo puede interpretarlo. Y por eso se llama la revelación de Jesucristo. Él es quien debe revelarlo. Y ha sido un libro cerrado hasta ahora, hasta el fin del mundo. Dios Todopoderoso había querido que así fuera. Me gustaría, ¿han notado algo claro allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, algunos de los escritos del profeta Daniel estaban cerrados? No pudieron entender las profecías hasta ahora. Llegamos en el capítulo 11 de Daniel al versículo 40, y dice: y en el tiempo del fin, esta es la profecía más larga de toda la Biblia. Realmente comenzó en el capítulo 10, que es una especie de introducción. Las principales profecías están en el capítulo 11 y en el capítulo 12 es el final del mismo. Y las tres son solo una larga profecía, se podría decir, y continúa en el capítulo 12, el tiempo del fin. Y en ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo una nación en ese mismo tiempo. Y en ese momento tu pueblo será librado, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12, del 1 al 4. Ahora, hablando ahí del libro de la vida, y solo aquellos, los muertos en Cristo, fue explicado en el Nuevo Testamento, van a resucitar en la resurrección. En aquel tiempo Daniel oyó estas cosas, pero no las entendió. Él dijo que escuchó, pero no entendió, pero estaba escribiendo, y el ángel que le decía estas cosas dijo:
Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro que estaba escribiendo, este libro de profecía, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces dije, oh Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? En otras palabras, ¿qué va a salir de todo lo que me has dado y de todo lo que me has mostrado? Y él dijo, vete, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el fin. Ahora, en el tiempo del fin, dice, muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, sino que los sabios entenderán. Daniel 12:10. Y en el tiempo del fin, dijo, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Hoy encontraréis gente que va y viene en automóviles y aviones en todos los sentidos. La gente corre de un lado a otro y el conocimiento ha aumentado enormemente en este siglo XX. En la década de los 60, el acervo mundial de conocimiento se duplicó, pero también se duplicaron los problemas del mundo. ¿Sabes? He dicho muchas veces que los científicos y educadores han dicho, simplemente danos suficiente conocimiento y resolveremos todos nuestros problemas y acabaremos con todos los problemas y males del mundo. Y el conocimiento se duplicó, pero los problemas se duplicaron también en esa misma década, porque la mayor parte del conocimiento estaba en el área de la medicina y la tecnología y no ayudaban a resolver los problemas. El libro del Apocalipsis es la revelación de Cristo. En otras palabras, Él es quien revela el significado de los símbolos y no lo revela en el libro de Apocalipsis, pero es interpretado por Jesús en el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 13 de Marcos. En el capítulo 21 de Lucas hay como 3 reporteros, Mateo, Marcos y Lucas, todos informando la misma profecía general o discurso de Jesús a su manera. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, usted encuentra una secuencia general de eventos de nuestro tiempo actual. Debería decir desde el tiempo de Cristo, desde el tiempo de Cristo hasta nuestro tiempo, ahora y hasta el futuro y el tiempo de la segunda venida de Cristo. Pero Jesús lo revela y explica en Mateo 24. Entonces, quiero volver a eso una vez más, en Mateo 24, y muchas veces he pasado por eso. Pero ahora escuchen, una vez más, aclaremos esto. Jesús estaba en el templo de Jerusalén, y ellos acababan de salir del templo. Y sus discípulos habían mostrado los edificios de los templos y los habían señalado e hicieron algunos comentarios al respecto. Mateo 24 del 1 al 5. Y él dijo, bueno, quiero decirles que todos estos edificios van a ser derribados y no quedará piedra sobre piedra. Ahora, pensaron que todo eso sucedería en su momento y efectivamente sucedió en el año 70 después de Cristo. Y él les estaba hablando como en el año 30 o 31 después de Cristo. Cuando dijo eso, un poco después, 3 años de ellos estaban con él en el montículo de los olivos y vinieron a él y le preguntaron, bueno, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? Ahora, también entendieron que él volvería a la tierra nuevamente como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar sobre las naciones del mundo. No entendieron que su segunda venida no sucedería durante sus vidas. Pensaron que así sería. Pensaron que iba a suceder casi de inmediato, tal vez en 2 o 3 años de su vida. Jesús respondió y dijo, él respondió primero a su primera pregunta porque eso iba a suceder durante sus vidas. Él dijo, mirad por vosotros mismos que nadie os engañe. Les hablaba como a discípulos, para que nadie os engañe. Dijo a sus propios discípulos, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Vendrían como ministros de Cristo, predicando que Jesús es el Cristo, predicando a Cristo al mundo, y lo han estado haciendo durante 1950 años, y sin embargo él dijo que los estarían engañando por dinero. Ahora bien, ¿cómo podría ser eso? ¿Cómo podría la gente creer en Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador y aún así estar perdida? ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Sabes? Jesús dijo, en vano, hablando de muchos de los que están engañados, me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y haciendo que la ley de Dios no tenga efecto por vuestra tradición, y mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. ¿En vano me adoran? Jesús enseñó
que no muchos de los que vienen en su nombre como sus ministros te dirán eso hoy, pero su Biblia sí lo hace. Si le quita el polvo, la mira y ve lo que dice la Biblia. Sabes, la mayor sorpresa que jamás haya recibido en mi vida fue hace 55 años, cuando comencé a leer en la Biblia cosas que eran exactamente lo opuesto a lo que me habían enseñado en la iglesia toda mi vida. Me crié en una iglesia respetable desde mi infancia y descubrí que la Biblia dice todo lo contrario. En otras palabras, me habían enseñado justo lo contrario de lo que dice la Biblia. Y lo mismo ha hecho la mayoría de ustedes, si alguna vez abrieron sus Biblias y buscaran por sí mismos, y vieran por sí mismos lo que dice y lo que significa, pero muy pocos lo han hecho. Volvamos ahora a Apocalipsis, el 6º capítulo que comienza en el versículo 1. Y vi, dice aquí, Juan está registrando lo que vio en una visión y dice, y yo vi cuando el Cordero, que es Cristo en este caso, había abierto uno de los sellos y oí como el sonido de un trueno, una de las 4 bestias o criaturas vivientes que se puede traducir diciendo, ven y mira, y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esta no es la venida de Cristo. Es la venida de ministros falsos que salieron haciéndose pasar por ministros de Cristo, pero estaban engañando a muchos. Ahora el versículo 4, Apocalipsis 6 del 4 al 6. Y salió otro caballo rojo y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros a espada, y le fue dada una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y vi un caballo negro. Ahora aquí tienen el caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora aquí hay hambruna. Y oí una voz en medio de los 4 bestias que decía una medida de trigo por 1 centavo y 3 medidas de cebada por 1 centavo. Escasez de alimentos, hambre, si te fijas. Y mira que no hagas daño, el aceite o el olivo, y eso era hambre. Ahora bien, observen el siguiente versículo 7, Apocalipsis 6, 7. Y cuando abrió el 4º sello, oí la voz que decía, ven y mira, y miré, y vi un caballo pálido, y el nombre que estaba sentado sobre él era Muerte, y el sepulcro lo seguía. En otras palabras, la pestilencia sigue al hambre, la enfermedad y la muerte, y esas cosas fueron profetizadas para venir, y esos son los 4 jinetes. Ahora, el primero fue un caballo blanco, el segundo era un caballo rojo, el tercero era un caballo negro y el 4º jinete montaba un caballo pálido. Ahora, Jesús explica todo eso aquí en Mateo 24. Habló del caballo blanco, los falsos profetas que venían, afirmando ser los representantes de Cristo, los ministros de Jesucristo predicando a Cristo a las naciones, diciendo por favor acepten a Jesucristo, rogando a la gente que acepte a Cristo, Jesús. Jesús no rogó a nadie que lo aceptara, pero sin embargo, hoy lo hacen. Y Jesús dijo, en vano le adoran aún enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Por qué tenemos problemas en el mundo? Es la forma en que vivimos, porque no vivimos según el modo de vida de Dios, la ley de Dios, que es una forma de vivir. Y la gente trata de decir que todo eso ya está hecho, la forma en que vivimos, y la forma en que vivimos está causando todos los problemas de hoy. Eso es lo que está mal en el mundo hoy. Ahora, si se fijan en el versículo 6, Mateo 24, 6, y él dijo lo que vendría después. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Entonces comenzaron a tener guerras incluso entonces, y tuvieron la guerra en el año 70 después de Cristo, y el templo fue destruido en ese momento. Pero ese no fue el final, pero eso y las guerras han continuado y van a continuar hasta el clímax final, el gran aplastante final de la Tercera Guerra Mundial, la guerra nuclear que terminará en Armagedón, y eso será al final en el tiempo de la venida de Cristo. Ahora, a continuación llegamos al caballo negro, y notarás que en Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias. Ahora habrá hambrunas, y eso fue el caballo negro. Y luego encuentra las pestilencias.
el caballo pálido y descubres que todos ellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Todo esto está explicado y todo llegará a nuestro tiempo, pero esa todavía no era la señal de la venida de Cristo. Entonces sus discípulos le habían preguntado a Jesús en el montículo de los olivos: ¿qué serán estas cosas? Esa es la destrucción del templo y la señal de tu venida. Ahora, él estuvo explicando todas estas cosas hasta nuestro tiempo presente, pero no llegó a la señal de su venida hasta un poco más tarde. Ahora volvamos a Mateo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino, muchos vendrían en su nombre, engañando y predicando un evangelio falso. Pero ahora dice que muchos vendrán en mi nombre, engañando al pueblo. Pero finalmente este evangelio del reino, el mismo evangelio que él predicó, sería proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Es la señal de su venida justo antes de su venida en el tiempo del fin, amigos míos. Estás escuchando ese evangelio ahora, no has estado escuchando el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿cuál fue el evangelio que predicó Jesús? Si observan en Marcos el primer capítulo, versículo 1, el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, habla de Juan el Bautista preparando el camino delante de él como lo hizo antes de su primera venida. Otra era preparar el camino antes de su venida, que Juan el Bautista acaba de describir aquí, y luego que Jesús fuera bautizado por él en el río Jordán. Y luego el versículo 14, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio predicó? El evangelio del reino de Dios. Ese es el gobierno mundial de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios. Un gobierno que gobernará sobre todas las naciones y traerá el mundo de mañana. Al fin de este mundo, un mundo de paz, un mundo de felicidad, un mundo de gran alegría, realización y bienestar para todos los que estén en él. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estaba cerca porque él acababa de vencer a Satanás, el diablo, y calificaba para sentarse en ese trono en el que Satanás, el diablo, había estado sentado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, pues eso ha cambiado vuestra forma de creer y ha cambiado la forma en que vivís. Es la forma en que la gente ha estado viviendo, lo que ha estado causando todos nuestros problemas. Y creed en el evangelio. El evangelio era el reino de Dios, pero no creyeron en el evangelio por mucho tiempo, porque poco tiempo después, dentro de 21 o 22 años, como Pablo, el apóstol Pablo, escribió a la gente en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, en la gracia de Cristo, a otro evangelio, que no hay otro, sino algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Habían proclamado otro evangelio. Ahora, los falsos predicadores que venían, de los cuales Jesús les había hablado y han venido, llegaron en la época de los primeros discípulos, llegaron en el año 53 después de Cristo o antes de esa época, y habían recurrido a un evangelio diferente en el año 53 después de Cristo, como explicó Pablo en la profecía que acabo de leerles. Pero en 2 de Corintios el capítulo 11 y comenzando con el versículo 13, hablando de estos falsos profetas con otro evangelio, dice: porque tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y ellos mismos están engañados porque el mundo entero está engañado. Muchos de ellos son honestos y creen tener la verdad, pero ellos mismos han sido engañados. Y no es de extrañar que el mismo Satanás se transforme en un ángel de luz, y por lo tanto no es gran cosa si sus ministros, los ministros de Satanás, profesan ser ministros de Dios. Pero los ministros de Satanás también se transforman en ministros de justicia. Por eso no deberíamos sorprendernos porque ese tipo de cosas hayan sucedido, y ciertamente así ha sucedido. Y el mundo entero ha sido engañado y el mundo ha sido drogado con falsas ideas de religión, con un falso evangelio. Y todo el evangelio está en su Biblia. Si simplemente la abres, le quitas el polvo, la lees y abres tu mente con una mente abierta y no con una mente cerrada y llena de prejuicios. Volvamos a Mateo 24 una vez más. Y aquí encontramos que lo siguiente que sucede viene en el versículo 21. Y habrá, después que el evangelio del reino sea finalmente predicado al mundo como es ahora,
Y ustedes lo están escuchando en este mismo programa y se está cumpliendo ante sus ojos y en sus oídos en este mismo segundo. Y habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo será nunca más. Ahora acabo de leer lo mismo en Daniel en el tiempo del fin. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie podría salvarse con vida. Un momento en el que toda la humanidad podría ser destruida. Tuvo que ser una época posterior al descubrimiento y producción de la bomba de hidrógeno. Nunca podría haber sucedido antes, y tenía que ser en un momento en que el Evangelio del Reino sería nuevamente predicado, y comenzó en enero de 1934. Y luego salió a toda Europa en enero de 1953, 19 años después. Y esos son 100 ciclos de tiempo después de que se volvieron a un evangelio falso. Y luego, después de eso, inmediatamente después de la tribulación, en el versículo 29 de aquellos días, Mateo 24, 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Ahora, entonces quiero regresar una vez más y leerles Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 12 al 14. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera arroja sus higos inoportunos, y el cielo se apartó como un pergamino cuando se enrolla, y cada montaña y cada isla fueron movidas de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los valientes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dijeron a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Lucas 21, 27. Y verán venir al Hijo del Hombre con poder y gran gloria, para restablecer el reino de Dios y gobernar todas las naciones, y traer el mundo feliz y pacífico de mañana. Pero tendremos que arrepentirnos, tendremos que vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Las leyes de Dios son la manera en que Dios mismo vive, y la manera en que Cristo vive, y la manera en que Cristo vivió cuando estuvo aquí en esta tierra, amigos míos. Ustedes necesitan saber algo de estas cosas. Esta verdad ha estado oculta por completo durante demasiado tiempo, y el tiempo de Dios ha llegado. Ahora, mencioné este libro. ¿Estamos en el tiempo del fin? Deberías conseguirlo. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Ese es un folleto. Otro libro que me gustaría que consiguieras. Voy a mencionar algunos de estos y son gratuitos. No hay ningún cargo, ni seguimiento, ni solicitud de dinero. El libro del Apocalipsis, por fin descifrado, explica el libro del Apocalipsis que nunca habéis comprendido. Luego otro, y el más importante de todos: los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. No se puede entender la profecía hasta que se comprenda esto. Los Estados Unidos y el pueblo británico en la profecía. Entonces, hasta la próxima, dentro de una semana. Este es Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos.